Episodio número 2833. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando ya este jueves 20 de junio, el fuerte clamor. Ya finalizando esta lección número 12, los acontecimientos finales de la tierra, con el texto a memorizar de Proverbios capítulo 23 y el versículo 23. Compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. Proverbios capítulo 23 y el versículo 23. De verdad que nos estamos gozando en el Señor, porque esta lección ha sido sin desperdicios. Todas las lecciones de este trimestre de verdad que son un antes y un después para cada uno de nosotros. Y específicamente desde el pasado sábado domingo hemos estado abordando, en este caso, la lección titulada Lealtad a Dios y a su palabra, como el texto a memorizar es una invitación a no vender la verdad y mantener esa lealtad que necesitamos a la autoridad de la palabra de Dios. En la parte del lunes estuvimos viendo sellados para el cielo. Ahí estuvimos desarrollando esta lección que tiene que ver con el distintivo o con el sello que hay dentro de la ley, a saber, el sábado como sello dentro de la ley o como señal distintiva de la ley de la adoración al Creador. Y de paso, pues, eso nos dio apertura para la parte del martes, a quien adoramos, como la creación es la verdadera base de la adoración y cómo cada uno de nosotros puede elegir o puede decidir recibir la marca de la bestia o ser sellado con el Espíritu Santo, ser sellado con un afianzamiento en toda la verdad que incluye, en este caso, lo que tiene que ver con los 10 mandamientos, la ley, todo eso. Obviamente es muy importante que también seamos afianzados en Jesucristo. Y así llegamos al día de ayer, las lluvias temprana y tardía, y cómo esta predicción se cumplió al pie de la letra. Y yo también añadí ahí algo a la lección, y es que en mi estudio personal he determinado y he encontrado que realmente ya empezó este movimiento final que va a dar como resultado la segunda venida de Cristo. Este movimiento empezó en los Estados Unidos y asimismo también ha de concluir la obra por aquí mismo, y es porque el despertar religioso, la unidad, la predicación del Evangelio están siendo con poder en toda esta región y en todo el mundo, porque la idea es que esto se extienda al mundo, la plantación de iglesias, la expansión del Evangelio, que lo que inició todo esto, asimismo concluya. Estamos hablando del fuerte clamor, y para eso, ¿verdad?, va a ser la lección en el día de hoy de este título tan interesante. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza y cómo usted puede enterarse en detalle cuáles son algunas de las cosas que estamos haciendo. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, en este estudio para que seas tú el maestro y cada uno de nosotros los alumnos que podamos, en este caso, seguir tus instrucciones. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El fuerte clamor. De inmediato se nos invita a leer Apocalipsis capítulo 18, los versículos del 1 al 4,
luego Habacuc 2:14 y por último en este orden Mateo 24:14, para responder a la pregunta, ¿cómo se terminará la obra de Dios en la tierra según estos versículos? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 18, los versículos del 1 al 4. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Eso es lo que dice Apocalipsis 18, del 1 al 4. Ahora veamos lo que dice Habacuc 2:14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Eso es lo que dice Habacuc 2:14. Ahora veamos Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí está lo que dice Mateo 24:14. Ahora sí, respondamos a la pregunta, ¿cómo se terminará la obra de Dios en la tierra según estos versículos? Me encanta cómo la Biblia describe que el último mensaje de amonestación al mundo será predicado con poder. Y yo de verdad cada vez me lleno más de la seguridad de que esto está siendo una realidad, porque fíjense un ejemplo de ello. Esperanza TV es un ministerio televisivo, un ministerio que ha sido repuntado en los últimos días, y de la manera en que presentan el evangelio, de la manera bonita, bien organizada, eso te dice a ti, hay poder en Jesús, hay poder en hacer las cosas bien. Y a mi entender, vuelvo y repito, esto es un asunto personal que yo he encontrado, me he dado cuenta, cada vez nos estamos volviendo más profesionales en predicar el evangelio de una manera gloriosa. Así que vaya usted a meditar si en verdad no estamos viendo un fuerte clamor que se está levantando dentro de toda esta región y en el mundo entero. Todo el mundo está predicando el evangelio, y eso de verdad que nos llena de alegría, porque sabemos que pronto terminará esta obra de predicación, y así como dice Mateo 24:14, muy pronto vendrá el fin. El ángel que anuncia la caída de Babilonia tiene gran poder. Al igual que los ángeles de Apocalipsis 14, este ángel representa a mensajeros humanos. Este ángel revela la gloria de Dios tan perfectamente que ilumina toda la tierra. La palabra griega para autoridad o poder en el Nuevo Testamento es eucosía. A menudo se refiere al triunfo de Cristo sobre los principados y potestades del infierno. Jesús utiliza esta palabra en el Evangelio de Mateo en armonía con la misión encomendada a sus discípulos. En Mateo capítulo 10, versículo 1, Jesús otorga autoridad a sus discípulos sobre los principados y potestades del infierno. Los envía con el poder divino para salir victoriosos en la batalla entre el bien y el mal. En Mateo capítulo 28, una vez más los envía con toda autoridad en el cielo y en la tierra para que vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Así lo establece muy claro Mateo capítulo 28,
pero en los versículos 18 y 19. Y es interesante todo esto que se está mencionando de la autoridad, del poder, de lo que sería el dominio que tiene Dios por encima de las potestades del aire o contra las potestades del infierno. Entiéndase, no un infierno literal, sino estamos hablando directamente de las huestes de maldad, del enemigo, de sus demonios. Cristo tiene poder por encima de ellos. Y es por eso que a propósito de todo esto que estamos hablando del poder, de la autoridad, recibamos el poderoso comentario teológico en el día de hoy del doctor y pastor Franklin Martí, quien nos va a hablar de la autoridad de la Biblia en la segunda parte. Bienvenido, pastor y profesor. En los acontecimientos finales de la tierra, muchas personas quieren poner en juego la autoridad de las Escrituras. Muchas personas prefieren buscar otras alternativas a la inspiración de la palabra de Dios. Una de ellas es, por ejemplo, el racionalismo. En este formato, la persona busca distinguir entre lo que se piensa que es inspirado y lo que no es inspirado dentro de las Escrituras. Esta persona, en este método, estudia la Biblia, pero no para creer todo lo que ella dice, sino para hacer una distinción entre lo que, según ella, es correcto o incorrecto, inspirado, no inspirado, leyenda y fábula e historia verdadera. En este caso, la razón está por encima de las Sagradas Escrituras. Pero sabemos que la razón no debe juzgar las Escrituras, sino someterse a ella. Si las Escrituras deben someterse a la razón, entonces nuestra autoridad es la razón y por ende estamos sometidos a ella. En este caso, muchos estudiosos, universitarios, eruditos, filósofos, no estarán de acuerdo, porque para ellos la razón está por encima de todo. Pues como dijimos en una entrega anterior, ese es el Dios de ellos. Otra forma de estudiar la Biblia tiene que ver con lo místico. Y en esa forma, en ese método, se establece que el hombre tiene dentro de sí mismo algo que va a dar respuesta a lo que tiene la Biblia como inspirado. Es decir, como una prueba de inspiración de la genuinidad de la palabra de Dios. Es un encuentro personal con Cristo que cualquiera también puede tener con los escritores de la Biblia. En este caso, la persona, al tener ese encuentro personal con Cristo, Cristo puede revelarle de forma directa su voluntad. No tiene por qué leer la Biblia, porque Cristo Jesús se lo va a revelar. Y un ejemplo de esto es un autor, un escritor, teólogo, filósofo llamado Emil Brunner. Él lo dijo en su libro Revelación y Razón, en las páginas 170-171, donde él dice: yo no debo preguntar más a los apóstoles si Jesús es realmente Señor, porque yo también lo sé, como los apóstoles lo supieron. Lo sé exactamente como ellos lo supieron, porque el Señor mismo me lo reveló. Aquí Emil Brunner está hablando de una experiencia personal que él supuestamente tuvo con Jesucristo. No tuvo que leer la Biblia para saberlo. Y esto es bien peligroso, porque ese encuentro personal de supuesta revelación de Jesús hacia la persona hace que uno se detenga de leer la Biblia como palabra de Dios. De ahí que entonces esas ideas personales que uno tiene se constituyen en la interpretación personal, en la experiencia personal. Y la Biblia es tirada a un lado. Pero como dice Jesucristo en Mateo capítulo 12, versículo 30, que el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Gloria sea nuestro Dios. Muchísimas gracias, pastor, por este excelente comentario y por recordarnos una vez más el problema
en el que muchas veces nos encontramos. Creemos que la razón está por encima de la autoridad de la Biblia y es por eso que le damos interpretaciones muy ajenas a lo que ella dice. Por eso es que hay tantas denominaciones, porque cada quien asevera tener autoridad de interpretar a su manera las Escrituras, cuando no hay otra forma. Si la Biblia dice sábado es sábado, no le busque la quinta pata al gato. Si la Biblia dice que es predicando el Evangelio con poder, no lo predique mediocremente, o no apoye eso, no sostenga eso, no sostenga herejías. Pero todo eso obviamente es muy amplio, pero qué bueno que nos trajo a colación esta parte y también lo que dice Mateo 12:30, que el que no es conmigo, contra mí es, que el que conmigo no siembra, desparrama. Y eso es lo que hace el anticristo. Precisamente va supuestamente tomando el nombre de Cristo, la figura de Cristo, pero es pisoteando todo lo que Cristo dice. Así que tengamos mucho cuidado de no ir tras doctrinas de demonios, las cuales están muy latentes en estos últimos días, porque ya el enemigo sabe que se está predicando el fuerte clamor. La iglesia del Nuevo Testamento, henchida del poder del Espíritu Santo y con la autoridad del Cristo vivo, que en su vida y muerte triunfó sobre los principados y potestades del infierno, iluminó la tierra con la gloria de Dios. En pocos años, los discípulos proclamaron el Evangelio al mundo entonces conocido, tal y como lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 23, Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así que ahí está una evidencia inequívoca de que los discípulos proclamaron el Evangelio de ese mundo entonces conocido. Y lo mismo está sucediendo. Yo mencioné Esperanza TV por dar un ejemplo, pero hay muchos ministerios que están predicando 24/7 el Evangelio. Está 3ABN, está Hope Channel en diferentes idiomas, y todo eso es para darle un ejemplo. ¿Y qué decir de tantas radios y emisoras? ¿Qué decir de tantos ministerios que tienen un alto y buen contenido en YouTube y en las diferentes plataformas? Así que invitamos a que usted se una a esta predicación, a que usted se vuelva un evangelista digital, a que usted comparta esos audios. Si usted no puede predicar porque no tiene las herramientas, no tiene la forma de hacerlo, comparta cualquier cosa que sea de bendición, comparte este ministerio. El canal de Omar también es un canal maravilloso, porque me puse a ver, incluso el último video que subió Omar tiene casi 8,000 vistas en menos de una semana, y eso de verdad te dice, la gente está buscando un contenido de calidad, un contenido bien hecho, y todo eso está ayudando al fuerte clamor. Así que no hay dudas, en el tiempo del fin, el Espíritu Santo se derramará con un poder sin precedentes, y el Evangelio será extendido rápidamente hasta los confines de la tierra. Miles se convertirán en un día, y la gracia de Dios y la verdad impactarán a todo el planeta. De esta manera, el mundo será advertido, y el Evangelio y la esperanza que éste ofrece se extenderá por todo el mundo. A propósito de esta profecía que se está cumpliendo y se está mencionando, noten lo que dice el conflicto de los siglos dentro del capítulo 39, el mensaje final de Dios. Noten lo que dice esta poderosa cita: la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló su principio. Las profecías que se cumplieron en el tiempo del derramamiento de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico
deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía, al fin de dicho ministerio. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y señales y prodigios seguirán a los creyentes. Del libro El conflicto de los siglos, dentro del capítulo 39, el mensaje final de Dios, y específicamente la página 596 y el párrafo 3. La verdad es que no podemos avanzar sin comentar esta cita, la cual nos da fuerzas para entender que llegamos a este tiempo. No espere a que usted sea el último en enterarse. No espere a que el Espíritu Santo lo deje a un lado porque usted no está pendiente de las profecías. Entienda, llegó el tiempo en el que miles y miles están proclamando el mensaje por toda la tierra. Se están realizando milagros, y el mayor milagro no tiene que ver necesariamente con enfermedades, aunque sí, hay enfermos que han sanado, hay muchos testimonios de gente que Dios ha librado de la muerte, pero eso no es lo único. Lo más importante y el milagro más grande es la transformación de corazones que antes estaban endurecidos por el pecado. Su mismo servidor quien les habla, yo soy un testimonio vivo de cómo el poder de Dios toca y transforma, porque yo tenía mi corazón envenenado por el pecado, andaba en el mundo haciendo y deshaciendo. Y así hay miles y miles y millones de personas que han estado de verdad siendo impactadas por esta obra del derramamiento de la lluvia temprana, y que pronto, y yo diría ya yo estoy viendo la lluvia tardía, hermano. Yo estoy viendo cómo el evangelio está siendo predicado de una manera diferente, intencional, bien organizado. Quizás antes se estaba haciendo, pero es que ahora con los medios de comunicación, todos los que estamos metidos en esto nos estamos dando cuenta cuántos materiales de alta calidad se están produciendo. Así que no hay dudas, el Espíritu Santo está trabajando con su pueblo, y muchas personas, yo diría que son incontables las personas que están recibiendo este evangelio y lo están aceptando de buena gana. Pareciera como que no hay ningún cambio. Usted cree que todo sigue igual, pero si usted se pone a analizar y a ver, yo veo que gente que yo nunca había visto, gente de otros países, de otras costumbres, de otras religiones originalmente, hinduismo, budismo, llegan al evangelio, y todo eso se está diciendo de verdad. Desde que yo llegué a la iglesia, yo no había visto un despertar como el que estoy viendo ahora. Así que se hace la pregunta final: ¿qué está retrasando el poderoso derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía y el fuerte clamor? Por más pequeña que sea nuestra tarea individual, ¿qué función podemos desempeñar para estar abiertos y receptivos al derramamiento del Espíritu Santo? Y estas dos preguntas son sumamente importantes, porque la primera, cuando nos hacen la pregunta, ¿qué está retrasando el poderoso derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía y el fuerte clamor? Lo que lo está retrasando eres tú. Lo que lo está retrasando soy yo. Lo que está retrasando este evangelio somos nosotros cuando estamos dedicando tiempo a las cosas que no interesan. No interesan los detalles de estar discutiendo y de estar buscando y de estar argumentando y a veces hasta chismeando. Una gente se pasa horas y horas
hablando de otras y de otras y de otras y de otras personas. Pero, ¿y qué si dedicáramos ese tiempo para predicar el Evangelio? ¿Y qué si dedicáramos, aunque sea 1 hora diaria, para nosotros compartir algún estudio bíblico, para nosotros poder compartir el mensaje de salvación? Así que lo que está retrasando y lo que ha retrasado siempre la obra somos nosotros mismos, los que no nos entregamos por completo a Jesús, los que estamos en nuestro trabajo y en vez de estar llevando a Jesús, lo que estamos llevando quejas y hablando como los demás, como que nosotros somos iguales que ellos. No, Señor, nosotros no somos iguales al mundo. Nosotros, los que hemos recibido el Evangelio, necesitamos predicarlo con poder, con denuedo. Cuando la conversación se torna insignificante, vacía y hueca, haga silencio. Si usted puede salir de ahí, de ese círculo, de ese lugar, salga y no pierda su tiempo. El tiempo es precioso y cada vez que nosotros venimos con teorías raras y empezamos a estarle dando maquinaciones y vueltas a cosas que no tienen valor, a estar discutiendo y hablando por horas y horas de cosas que no valen la pena, eso atrasa el Evangelio. ¿Y cuántas otras cosas más pudiéramos decir? Y sobre la última pregunta, ¿qué función podemos desempeñar para estar abiertos y receptivos al derramamiento del Espíritu Santo? La función que debemos desempeñar para estar abiertos y receptivos para este derramamiento es estar en Cristo. Estar en Cristo implica que nada te contamine, que nada te quite tu sueño, que nada te quite tu paz, que nada te robe tu corona. No dejes que el enemigo te siga metiendo cosas que te impide el pecado, te impides tú mismo cuando estás cayendo en una y otra cosa. Así que debemos estar abiertos, receptivos, en unidad, en amor, en Cristo. Cuando estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que tanto Apocalipsis, Habacuc y Mateo hablan de que en el tiempo final el Evangelio será predicado con gran poder. Habrá un despertar religioso. Y tal y como lo dice también el conflicto de los siglos, dentro del capítulo 39, el mensaje final de Dios, miles y miles de siervos de Dios predicarán con poder. Y esto ya, de mi parte, yo dije que empezó. Pero posiblemente venga un tiempo en el que todavía sea más evidente. Para mí, ya empezó y lo que va a hacer esto es como una bola de nieve, que va a ir en aumento, en aumento, en aumento, hasta que luego lo que viene es la segunda venida de Cristo. Así que súbase a la ola, súbase al barco, únase al equipo de construcción y no de demolición, como hubiese dicho Omar, porque de verdad que pronto, muy pronto, el Señor vendrá y no tardará. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos porque nos has elegido para este tiempo final que se avecina. Ayúdanos, oh Dios, para estar preparados, para que también podamos ayudar a otros, que nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros vecinos, que las personas que puedan ser impactadas por el mensaje de tu palabra por medio nuestro, lo sean, y que ninguna conversación vana nos quite el tiempo tan precioso de poder predicar tu palabra. Ayúdanos a vivir en unidad, en amor, no en discusiones, no en pleitos, no en divisiones, porque al final todo eso es lo que atrasa tu evangelio. Ayúdanos a enfocarnos en ti, que si hay cosas que creemos o que no creemos,
que son particulares e individuales, estas no vengan a ser temas de conversación con las personas que necesitan ser animadas y ser evangelizadas. Ayúdanos, oh Dios, para poder predicar este evangelio con poder, y que cuando tú vengas en gloria, que será muy pronto, que cada uno de nosotros puede estar preparado. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere, con la ayuda de nuestro Dios, el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa, súper especial lección número 12, los acontecimientos finales de la tierra, con el texto a memorizar de Proverbios capítulo 23 y el versículo 23. Compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. Proverbios capítulo 23 y el versículo 23. Así como lo habíamos mencionado, compartimos la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza. Pueden hacerlo vía WhatsApp al 203-302-0397. Una vez más, 203-302-0397. Y también pueden comunicarse al correo electrónico roasisdeesperanza@gmail.com. roasisdeesperanza@gmail.com, para que de esa manera sigamos comunicándonos. De hecho, ya prontamente estamos trabajando en el lanzamiento de la nueva página. Esto va a ser algo maravilloso. Estamos en conversaciones diariamente con los ingenieros, con las personas que van a hacer todos estos diseños, y de verdad estamos muy emocionados porque lo que viene a continuación va a ser mucho mejor que lo que teníamos antes. Así que oren por nosotros, sigan ayudando a este ministerio. Si ustedes tienen la forma de hacerlo, pueden todavía usar la página principal, radioasidesperanza.org, o si no, me pueden comunicar a esas vías que ya mencionamos, para que de esa manera podamos darle detalles de cómo usted puede colaborar con este ministerio, no solamente con esta audiencia, con poder obviamente apoyar económicamente todo esto, sino que también usted puede enviar su contenido, y si este pasa, pues obviamente va a ser de gran bendición para todas las personas que lo escuchen. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.